Bona tarda a tothom. Faré una introducció curta perquè el que volem és que parli ell i que tinguem temps de preguntar-li coses. Aquesta tarda hem convidat el senyor Juan Manuel Olarieta Alberti, natural de Baracaldo. Va estudiar Dret i Ciències Econòmiques. Exerceix com a advocat de represaliats polítics i presos socials. Ell també ha sigut represaliat per aquesta mateixa activitat. La seva primera detenció i empresonament va ser l'any 1977 i des de llavors ha estat detingut en més de 10 ocasions. És autor de nombrosos articles jurídics, polítics i científics. I bueno, té un currículum profund. Per què l'hem convidat? Pues, per diversos motius. Com a CDRs ens va sortir sobretot les ganes de portar-lo arrel de la detenció de la Tamara i junt amb això la criminalització que ens feien els CDRs i vam pensar que la persona idònia per poder tractar un d'aquests temes era ell. Actualment també un altre motiu perquè l'hem portat perquè actualment porta la defensa del Pablo Hasél i fins fa uns dies del Antònic. I és un senyor doncs, que ja fa més de 40 anys que ja va dient que hi ha presos polítics. No som els catalans que ho hem descobert ara, sinó que ja fa molt temps que va dir jo, ja fa molt temps que ho estic dient, presos polítics. I comentant abans d'entrar doncs, que el tema de la manada ha despertat a molta gent. La paraula dormida ha sortit molt amb la conversa, no? Que sembla que hi hagi molta gent que hagi estat dormida i que hagin de passar coses com aquests judicis, si es pot dir judicis, hagi despertat a gent. El que volem és donar-li la volta al discurs que està passant actualment a tot arreu, no a Catalunya sinó a tota Espanya amb el tema judicial, i saber qui és realment que està emprant la violència, que és el tema d'avui de la xerrada. I un comentari que hem fet abans d'entrar, que és una cosa que li deia la seva àvia, que li deia Ichirik, que és en euskera, que li deia habla bajo, que no te oigan. Doncs aquesta xerrada és perquè no ens calgui dir mai més parlar baix, no? Que no tenemos que decir nada más, Ichirik, que podamos hablar abiertamente y esperemos que sea fácil, que podamos gritar, hablar y que hasta ahora nos hemos ido conteniendo mucho. Y bueno, yo creo que ya te damos la palabra, que nos expliques todo lo que quieras explicarnos y que te quieran preguntar. Gracias. Gracias a todos por asistir a esta charla y a los organizadores por darme la oportunidad de exponer mi opinión sobre este tema que, por lo menos en el título, es una cosa excesivamente abstracta o genérica y que se presta a divagar en torno a distintas opiniones que yo creo que son conocidas y son tan largas y tan viejas como la historia misma, ¿no? Es difícil hincarle al diente a un asunto la cual habrá personas que sean pacifistas, otras que sean partidarias de la lucha armada, que lo llamen autodefensa, otras serán partidarias del parlem, de que todo se resuelve hablando. En fin, la violencia es viejísima. La palabra guerrilla, que es típica del castellano y acuñada en esta península, que se utiliza en todo el mundo. Eso no es ninguna casualidad, eso define bastante bien lo que es y ha sido siempre el Estado español. Y se habla de paz, o se habla de guerra, o se habla de guerrilla, o de lucha armada, de violencia, como se habla de presión, de fuerza. Y hay quien dice que los problemas no se solucionan mediante la violencia, otros dicen que la violencia genera más violencia, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son conocidas, son sabidas y dan lugar a debates que podrían tener aquí pues, un mes entero hablando y hablando además de una manera muy enconada porque se presta ese tipo de discusiones.
Bueno, cuando yo estaba tratando de hincarle el diente a esto, me encontré el martes con un artículo de un profesor de Derecho sobre la huelga de los trabajadores del metro de Buenos Aires. El que escribe el artículo, que está en internet, lo podéis consultar, se titula, lo voy a leer despacio porque es significativo el título también, ¿no?, de cómo se abordan normalmente este tipo de problemas. El título es: la violencia física y psicológica son contrarias al derecho de huelga. Y quien lo escribe es un profesor universitario de Derecho del Trabajo, de Derecho Laboral, director de posgrado de la UCA, y se publicó en El Cronista, la revista argentina. Bueno, yo creo que el título y este tipo de planteamientos ya lo dicen todo. Cuando se habla en un lenguaje que recuerda a todo ese tipo de concepciones que se elaboraron a finales del siglo XVIII, como si hubiera huelgas en sí, como si hubiera violencia en sí misma, además utilizada en singular, la violencia sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes, o sea, la violencia absolutamente fuera de contexto, ¿no? Lógicamente, ni la huelga ni la violencia no se pueden plantear de esa manera, es decir, no son cosas en sí mismas, no tienen ningún significado en sí mismo. Hay huelgas y hay violencia en las huelgas porque hay patronos y hay trabajadores, porque hay clases sociales. Y ese es el origen de las huelgas, ese es el origen de la violencia. Que hay clases sociales con intereses enfrentados. Los patronos, los empresarios tienen unos intereses y los trabajadores tienen otros intereses. Y esto también es una cosa muy conocida. Hegel que hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? De que unos tienen la sartén por el mango, que son los amos, y que los otros son los que padecen los latigazos, que son los esclavos. Y por tanto, decía Hegel, pues no se puede hablar de violencia en singular. No hay un único tipo de violencia. ¿No se oye? ¿No se ha oído? ¿No se oye? Vale. Ahora esto de mantener el micrófono. Es decir, cuando hay dos partes enfrentadas, en este caso los trabajadores y los empresarios o los patronos, pues no hay un único tipo de violencia. Los amos ejercen un tipo de violencia y los trabajadores ejercen otra. Y efectivamente es cierto que la huelga es un instrumento de presión. Igual no se podría hablar de la huelga en sí misma como una forma de violencia, ¿no? Pero sí que es muy común que las huelgas vayan acompañadas de violencia. Y en el caso de los trabajadores del metro de Buenos Aires, pues cortaron las líneas del metro, hicieron barricadas en las calles, se enfrentaron a la policía, todo ese tipo de cosas que van acompañadas normalmente a las huelgas. Y efectivamente eso es un tipo de violencia, pero es que hay que tener en cuenta también la violencia y la presión y los instrumentos de presión que tienen no solamente los patronos, sino también el Estado como consejo de administración de los patronos. Decía Marx que el Estado es como el consejo de administración de la burguesía, de los grandes empresarios, los patronos, etc., que también ejercen violencia. Entonces, cuando se habla de la violencia singular, se produce una ocultación, se produce ya una primera manipulación. Si en una huelga solo hablas de la violencia de los trabajadores, pero no la de los patronos, pues estás ocultando la mitad de la ocupación. Y siempre que se habla de violencia, siempre hay una ocultación y por tanto hay una manipulación. De hablar de la violencia de los unos y no de la violencia de los otros. Siempre. Ocurre en este caso que además es de un profesor universitario que se supone que sabe o que se dedica a estos tipos de temas y que debería, digamos, no manipular las cosas.
y menos en un medio de comunicación de masas. O sea que en su aula podrá engañar a los alumnos, pero no en un medio de comunicación, lógicamente. Entonces, en el artículo lo que este profesor decía es que la violencia es la violencia de los trabajadores, es decir, como si solo los trabajadores fueran violentos. Y ocurre cuando hay dos partes enfrentadas, como decía Hegel o como dice Marx, o cuando hay clases sociales, no puedes hablar de una clase social si no hablas de la otra. La huelga y la violencia son fenómenos sociales que forman parte, lógicamente, de la lucha de clases. La lucha de clases que no tiene una única forma. La lucha de clases no es pacífica, no es violenta, ni se contrae solo a unas determinadas formas de presión. La huelga no es solamente el cese de la actividad laboral, el que no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque la parte más perjudicada en una relación de clases sociales, en una empresa, es el trabajador. Y el trabajador, frente al dominio que tiene el empresario del centro de trabajo, tiene que poner en funcionamiento otros mecanismos, que no es solamente el cese de la actividad, es el paro, que se llama normalmente el paro en la actividad, ¿no? Entonces, los paros van ligados a los sabotajes, a las manifestaciones, a los scratches, a la denuncia, a las barricadas, a todo ese tipo de cosas. Y que son enfrentamientos que se producen como consecuencia de intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos que son la jornada laboral, el salario. El empresario quiere que trabajen más horas y que ganen menos, que ganen menos. Todo este tipo de enfrentamientos sociales, de fenómenos sociales que se reducen a clases sociales, a sectores sociales, a fuerzas sociales, etc., se caracterizan por una serie de notas diferenciadoras que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de todo este tipo de fenómenos. El primero ya lo he dicho. El primero es que los empresarios y los trabajadores no están en el mismo plano. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces que adopta una postura, digamos, desde fuera, como espectador y como si fueran neutrales frente a un enfrentamiento de esas características y dicen, claro, sí, los empresarios muy mal porque pagan muy poco, porque hacen trabajar mucho, porque explotan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate los trabajadores lo que están haciendo, es que no pueden hacer esto, no pueden haber barricadas, no pueden... ¿no? Están en contra de uno, están en contra de otro, y esa es la postura del observador neutral que no forma parte del conflicto. Pero entonces es una segunda manipulación. ¿Por qué es una manipulación? Porque los trabajadores y los empresarios no están en el mismo plano. Las obreras y la burguesía no están en el mismo plano, no están al mismo nivel. Quien manda, quien controla la situación, no solamente, repito, en el centro de trabajo, sino en la sociedad, son los grandes intereses económicos. Es la burguesía. Entonces hay una mayor responsabilidad por parte de la burguesía porque es quien tiene la sartén por el mango. Es el componente más importante de la ecuación. Y repito, y no me voy a cansar de repetirlo, todas esas personas que ponen siempre los unos en los otros, que eso es muy típico de muchas personas, de los grupos sociales, de los partidos, etcétera, de no estoy con unos y no estoy con los otros, y los unos son malos y los otros también, y estos son tal y los otros, pero los otros, eso es un error, eso es conducir a una manipulación en definitiva. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes también, porque quien tiene la sartén por el mango es el elemento más poderoso, más fuerte de la ecuación. Y la conducta del trabajador es una reacción frente a quien impone las condiciones de trabajo, que es el empresario. Entonces, la responsabilidad, cuando hay una huelga, la huelga no es responsabilidad de los trabajadores. La huelga es consecuencia de una serie de actuaciones del dueño de la empresa, del burgués, que impone unas determinadas condiciones laborales, las que sean de jornada, de salario, que llega un momento que el trabajador no puede aceptar, no puede admitir, y le obligan a ponerse en huelga, porque no es plato de gusto, es que parece que
Que a los trabajadores lo que les gusta es no ir a trabajar. Claro que no les gusta no ir a trabajar, pero les gusta cobrar, lo necesitan cobrar. Y no es plato de gusto hacer una huelga nunca, y trae una serie de consecuencias que son importantes para el trabajador, incluso puede perder su trabajo, ¿no? Su puesto de trabajo. Por tanto, la conducta del trabajador es reactiva frente a la conducta del empresario. Y como cualquier opresor, el patrono crea una situación de violencia. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que es muy curiosa, que es que la situación de violencia que genera quienes tienen la sartén por el mango es imperceptible, ¿no? Es lo que Adam Smith llamaba, bueno, Adam Smith es uno de los padres fundadores de la economía moderna, que escribió La riqueza de las naciones en el siglo XVIII, etc. Adam Smith hablaba del mercado, del capitalismo, como una mano invisible, ¿no? O sea, una cosa que no aparece, que nadie puede ver. Son fuerzas que no son evidentes por sí mismas, ¿no? Eso es lo que le ocurre no solamente a los capitalistas, ¿no? A los empresarios, pero en general a todo el mundo, ¿no? Que es que la violencia que genera el empresario, como la violencia que genera todos los que tienen la sartén por el mango, los que tienen el poder económico, el poder político, es imperceptible, no se ve, es la mano invisible. Los opresores no ven la situación de violencia que generan igual que los oprimidos. ¿Por qué? Porque el mundo está dividido en clases sociales y no hay neutrales. Es mentira, toda esa gente que dice los unos y los otros, que eso no es así. No es así. Hay que tomar partido, hay que tomar posición para poder entender los fenómenos sociales. Y cuando determinadas personas, colectivos, clases sociales y movimientos toman parte por los opresores, no ven la situación de opresión de la misma manera que los oprimidos. Si utilizamos el lenguaje hegeliano del amo y el esclavo, cuando el amo le golpea al esclavo con el látigo, no le duele. No le duele. No veréis ningún escrito en la historia del mundo mundial, ninguna referencia a un esclavo que haya golpeado con el látigo a su amo. ¿No? ¿Por qué? Porque la esclavitud se caracteriza porque los amos tenían derecho a golpear con el látigo a los esclavos. Y el látigo no le duele al amo, a quien le duele es al esclavo. Entonces, el esclavo no ve el látigo de la misma manera que lo ve el amo. El látigo es un instrumento de dominación del amo, y lo padece el esclavo. De la misma manera, quien padece la explotación es el obrero. Y el patrón es quien se beneficia de esa situación de explotación. Esa situación extrema que se produce de privación de salario, de impago de las horas extras, etcétera, etcétera. Y por tanto, las reacciones que toman los esclavos, pues sí, es verdad, que dependen en parte del esclavo, dependen en parte del trabajador, pero sobre todo dependen de la conducta del que tiene la sartén por el mango, que es el amo, que es el capitalista, que es el dueño. No hay ningún trabajador, ninguna empresa que, pagando bien a sus trabajadores, que teniendo unas buenas condiciones de trabajo, cumpliendo unas normas mínimas laborales, los trabajadores le hagan una huelga. Eso también hay un montón de casos de ese tipo. Lógicamente, como la reacción del trabajador es opuesta y es secundaria y es reactiva frente a la que tiene el amo, pues se produce una escalada, la famosa escalada de violencia, ¿no? Claro. Es decir, es como a ver quién echa toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque tienes que vencer. En una huelga, como en una batalla, como en una guerra, tienes que vencer. Y si no echas toda la carne en el asador, no consigues doblegar la voluntad del amo, que es de lo que se trata en una huelga. Entonces se produce una escalada, la famosa escalada de la violencia. La reacción genera una reacción, una segunda reacción. Y efectivamente la violencia genera violencia, se produce esa escalada. Como
que ha contemplado montones de peleas que se inician en los bares, en las discotecas, donde uno levanta la voz, el otro grita todavía más, el uno insulta, el otro insulta todavía más, le pega un puñetazo, el otro saca un cuchillo y si el otro sigue una pistola, pues saca una pistola. Entonces es claro. ¿Por qué? Porque el comportamiento de uno es reactivo frente al comportamiento del otro. Es así. Entonces, si me estás contando que la culpa de una pelea la tiene solo uno y no la tiene el otro, dices, no, es que eso no es así. Tienes que contar la pelea entera, como si en un combate de boxeo la grabas en vídeo y luego cortas solo los puñetazos que uno le da al otro. Solo aparece el otro, el violento es el otro. Los violentos son los dos. Los boxeadores han subido al ring para pegarse y los dos se han puesto los guantes para pegarse. No me digas que es uno y el otro no es violento. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente los dos momentos de la violencia se separan. Entonces, desde el punto de vista del opresor, el que tiene la sartén por el mango, atiende solo a lo inmediato. Y dice, jo, es que los trabajadores se han puesto en huelga. Como que es que les da la gana de ponerse en huelga, ¿no? Y oculta, es decir, lo inmediato que es la huelga, oculta lo inmediato, la situación previa de actitudes y de comportamientos y de decisiones que toma el empresario respecto a las condiciones de trabajo. Y eso es la tercera manipulación, es decir, se ocultan las causas de la violencia, se ocultan las causas de la lucha, de los enfrentamientos, y es que el artículo de este profesor lo deja clarísimo. Habla de las huelgas, habla de la huelga, habla de las consecuencias de la huelga, del desarrollo de la huelga, del boicot que se hace, los sabotajes de los trabajadores, pero no habla para nada de las condiciones laborales que tienen los trabajadores del método. Otra manipulación. Bueno, esto ha ocurrido, no sé, se pueden poner montones de ejemplos, ¿no? Yo creo que lo conocéis. Podríamos hablar del caso de Murcia, ¿no? El intento de los vecinos porque se soterren las vías de entrada del AVE a Murcia, que las tienen a 10 metros de sus casas, que no se puede vivir, no se puede dormir, en unas condiciones así, y que llevan años y años y años y años de lucha, que no les han hecho caso, que les han tomado el pelo. Es el caso de Gamonal, por ejemplo, en el año 2014, donde los vecinos llevaban tiempo protestando por la creación de un garaje para aparcamiento de coches, etcétera, 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 donde empiezan a enviar cartas a los concejales, no les hacen caso, piden una entrevista con los concejales, no les hacen caso, tienen que empezar a reunirse, a manifestarse, no hacen caso, 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 hasta que en una manifestación va uno y tira un cóctel molotov o prende fuego a una sucursal bancaria. Joder, ¿qué? Ya estamos con la violencia. Ya estamos con la violencia. Y parece que la violencia empieza entonces, que es la manifestación número 78, donde hay 1, 2 o 3 o 4 o 5, de toda una manifestación, que le prenden fuego a la sucursal bancaria. Fíjate cómo son los violentos, ¿no? Pero claro, cuéntame cómo hemos llegado a esta situación. Cómo la gente está hasta aquí de cartas, de reuniones, de manifestaciones, de que los concejales no me hacen caso, me toman el pelo, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, de la moral se soluciona gracias, entre otras cosas, no solamente a las manifestaciones multitudinarias de todo un barrio que está en contra, sino que hay una serie de gente que le prende fuego a una o dos de las sucursales que sean, que empieza a tomar a contenedores y luego se han condenado, lógicamente, porque son violentos. Bueno, la etiqueta de violento es como la de terrorista, como todas esas. Te ponen una etiqueta. ¿Quién pone las etiquetas? Pues aquí en este mundo pone las etiquetas el mismo de siempre, quien tiene la sartén por el mango. Es quien pone las etiquetas. Y este es un terrorista, este es un violento, esto es caliborroca, esto es así, esto es asado, esto es legal, esto es ilegal, esto está prohibido y esto no. Pero eso no depende de las personas. Que una manifestación sea ilegal o sea legal, no depende del manifestante, depende de un delegado de gobierno, entre otras circunstancias.
¿no? Depende de un manifestante. Es decir, siempre quien tiene la sartén por el mango es quien condiciona todo el desarrollo, toda una movilización social y un fenómeno, pues como fenomenal, de todo un barrio de una capital como Burgos, ¿no? Pero con todo ese discurso que se organiza, en el cual en el discurso lógicamente participan los políticos, por supuesto, en el caso de Burgos, pues los concejales, ayuntamiento, etcétera, sino también los medios de comunicación, que son los que van etiquetando a la gente y poniéndolos contra la picota. Y el otro, y el otro, y el otro. Y estos son buenos, y estos son malos, y estos son violentos, y estos no. Entonces, el problema que tiene la violencia y el tratamiento que tiene la violencia los medios de comunicación es que no solamente que se elimine, que no se ponga en un primer plano las causas de la violencia, sino que además, si estás hablando de las causas de la violencia, parece que es como que estás justificando la violencia. Que es otro de los problemas que no es que no entiendan, es que no quieren entender. Porque no quieren analizar cómo podemos llegar a una situación en la cual los vecinos de una capital, de una provincia, pues se les ocurre quemar una sucursal bancaria, o quemar un contenedor, o iniciar determinadas acciones de ese carácter. Y si te puedes hablar de las causas y no de las consecuencias, que es de lo que quiere hablar siempre la prensa, y la prensa forma parte de los que tienen la sartén por el mango, igual que el Estado, igual que la burguesía, que los amos, que la clase dominante, pues es que eres un violento o estás justificando la violencia. En el caso de Euskadi, por ejemplo, pues eres un proletarra. ¿Por qué? Porque estás tratando de explicar el porqué de la violencia. No solamente las consecuencias de la violencia, que todos las sabemos, cuando vemos una sucursal bancaria que le han prendido fuego, pues ya se ve. Ver la foto, ya lo sabes. Y que ha habido alguien que le ha prendido fuego a eso. Sí, muy bien. ¿Y por qué? Pues no se te ocurre preguntar el por qué, porque el por qué te pone en el bando de los violentos y de las personas que justifican, que patrocinan y que defienden el uso de la violencia y de la lucha armada. Entonces hay que darle la vuelta a la situación de 180 grados. ¿Qué ocurre? Entonces lo que dice la prensa es que quien presiona no es el patrono, sino el obrero. ¿Qué ocurre? Que ponen al obrero en primer plano, como ocurre en este artículo que he comentado, ¿no? Como sujeto violento. Es que este tipo es violento. Es un terrorista, que pone barricadas, prende fuego a las barricadas, impide el paso de los trenes, etc. Y esa es otra de las manipulaciones, es la concepción de la violencia como un fenómeno subjetivo que depende de determinadas personas. Y entonces es como un San Benito. Hay gente violenta, son perturbados, mentes criminales. Es una serie de televisión, que alguno igual yo no la he visto, pero alguna vez así de pasada, de mentes criminales. Es decir, la gente que le prende el fuego a una sucursal bancaria, pues es porque tiene una mente perturbada, o sea, algo le pasa en la cabeza, está mal de la cabeza. La concepción subjetiva que es muy típica de las películas del cine americano y que mucha gente se lo ha tragado y tiene esa concepción, ¿no? De que de repente un tipo, pues es que se le ocurre parar un convoy del metro de Buenos Aires, o se le ocurre poner una barricada. Igual en su vida no han hecho una barricada, ni han hecho una huelga nunca. Pero llega un momento en el que, como es una mente criminal, pues catapum, se le ocurre hacer una barricada en mitad de Buenos Aires. Una cosa que explican los psicólogos, que es para este tipo de fenómenos, ellos lo explican con una rana, pero se puede explicar también con una bañera. Tú te estás dando un baño en tu casa, en tu bañera, y el agua está templadita y qué bien. Pero si tú pones el grifo del agua caliente, cada vez el agua está un poco más caliente, y qué bien. Está calentita el agua, da gusto estar aquí.
dándote un baño. Pero ¿qué ocurre si se te rompe el grifo y no puedes cerrar el agua caliente? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a aguantar el agua caliente? Pues eso es lo que ocurre con los trabajadores, con todas las personas oprimidas del mundo, que hasta qué punto están dispuestos a aguantar una situación de violencia, de opresión, de manipulación, de explotación. Porque nadie empieza en el mundo haciendo barricadas, ni huelgas, ni nada de eso. Algo tiene que haber ocurrido, es decir, alguien tiene que estar llenando la bañera de agua caliente para que ese trabajador en un momento dado salte. Y no solamente, repito, se ponga en huelga, sino que le ponga una barricada en la calle y le prenda fuego a una sucursal bancaria. Eso es lo que nadie explica. Y es lo que está ocurriendo. Y por tanto se están ocultando las causas. Y bueno, pues a partir de que eres un perturbado, pues llegan las etiquetas, ¿no? Las etiquetas en esta sociedad funcionan como en la Edad Media los sanbenitos. ¿Sabéis lo que es el San Benito, ¿no? Cuando la Inquisición, después de juzgar y condenar a una persona porque consideraban que era un hereje, lo paseaban montando en un burro por la calle, por las calles principales del pueblo, para que todo el mundo lo viera, vestido de una manera ridícula, con el capuchón este como en la Semana Santa, y como un letrero. Era el San Benito. Este es un hereje, o es un tal, o es un cual. Pero claro, nadie se pone el San Benito a sí mismo, es otro quien te pone el mango, en este caso la Inquisición, quien te pone el San Benito de terrorista, es un terrorista, porque es un violento. Yo no. O sea, la Inquisición nunca ha sido violenta. ¿No? La Inquisición nunca ha llevado a la hoguera a nadie. No. Los violentos eran los que llevaban el San Benito. Hereje, violento, terrorista. Y para eso, lógicamente, hoy en una sociedad actual hay que tener el control, el dominio de los medios de comunicación, que los movimientos populares no los tienen, los trabajadores no los tienen. No hay ningún medio de comunicación en este país que sea propiedad de los trabajadores, de los obreros, y por tanto que exprese el punto de vista de los trabajadores. Eso no funciona así, ¿a qué no? Pues ellos son los que imponen a todos los demás una manera de pensar respecto a un fenómeno como es el de la violencia. Y lo mismo que digo de las etiquetas, es decir, que hay alguien que te pone esa etiqueta, que no eres tú mismo, pues hay alguien que determina la ilegalidad. La ilegalidad de lo que dices aquí, de si te meten a la cárcel no te meten a la disco, esta manifestación es ilegal, y esta reunión es ilegal, y esta charla es ilegal, y esta canción es ilegal, y este rap es no sé qué, injurias a la corona, y el otro no sé qué. No es el que canta, no es el que habla, no es el que se reúne, no es el que se manifiesta. Hay otro que viene por detrás y que lleva una toga, que se llama juez, que aplica una ley, que te dice, eso es ilegal. Y usted está incurriendo en una ilegalidad. Esto está prohibido. Esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido. Eso funciona así. Funciona mediante unas etiquetas que las impone quien tiene la sartén por el mango, la parte más fuerte de la ecuación. Y lo mismo ocurre con cualquier otro mecanismo de opresión. Estamos hablando de huelgas, pero podríamos hablar de la guerra de Siria, podríamos hablar de los ocupas, o podríamos hablar de Cataluña, que me imagino que es lo que queréis que hablemos. Es igual, todo esto funciona de la misma manera. Si analizáis un telediario, sobre la guerra de Siria, quien han puesto siempre en el primer plano es a Bashar al-Assad, el presidente de la República Árabe de Siria, y que si es un tal, que si es un cual, que si es un dictador, que si tal, que si cual. Es decir, este mecanismo de funcionamiento y de explicación, o de, mejor dicho, de explicación, no, de ocultación, en este caso de una guerra, es poniendo el foco en determinadas cosas, ¿no? Es como el biólogo que tiene un microscopio y mira para un lado y mira para el otro. En este caso, la prensa está mirando y sacando en punta a lo que dice, a lo que hace y a lo que no dice ni hace Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad de la guerra de Siria se pretende echar en las espaldas de Bashar al-Assad. Y nada más. Esa es la manipulación. Y por supuesto Estados Unidos no tiene nada que ver.
No, tira todo, no tiene nada que ver. Fue un levantamiento popular, los terroristas no eran terroristas, era gente del pueblo que estaba en contra, etc. Siempre exactamente el mismo mecanismo de dominación en el que participan la prensa, la televisión, la radio, etc. ¿Y los ocupas? Bueno, pues en los ocupas, joder, que la gente, fíjate, es que han ocupado una tierra, el otro día en Guadalajara, les piden a unos ocupantes que están rehabilitando un pueblo 20 y tantos años de cárcel. 20 y tantos años de cárcel. Por ir a un pueblo, reconstruir las casas, empezar a cultivar la tierra, etc. Fíjate qué delito más grave para pedir 20 y tantos años de prisión. Entonces en los ocupas ocurre lo mismo. Si ocultas el problema, que es el problema de la vivienda, claro, lo ocupas un violento que le da la patada a la puerta y se mete dentro. Una casa que está vacía, porque nadie ha dado la patada en la puerta a una vivienda que esté ocupada. O sea, que tenga vecinos viviendo en su interior, ¿no? Que haya una familia viviendo. Una patada a una vivienda que está vacía. Todo el mundo oculta el problema de la vivienda, que hay miles de personas viviendo en la calle, que viven de prestado, que no hay locales para reunirse. O sea, esta cosa es lo más extraña. Muy pocas de las charlas que yo doy son en locales de este tipo, son ya hablamos hasta en corrales, en Cáceres, hace unos años, un corral, en la calle. Entonces no hay sitio para que la gente se reúna, hable, discute, etc. No hay sitio. Pero claro, el problema es que el violento se lo ocupa, que le da la patada. Mientras que el otro no es violencia. Bueno, pues en el tema de Cataluña ocurre lo mismo. Si empiezas a analizar el lenguaje de los medios de comunicación, dicen el desafío soberanista. Ocurre que están poniendo el foco en los catalanes. Y los catalanes, no, es que nos están desafiando, nos están provocando. La culpa la tienen ellos. Y resulta que el referéndum del 1 de octubre, la denominación oficial es un referéndum independentista. Vamos a ver, tú organizas un referéndum para que la gente vote una cosa o la otra. ¿Por qué no lo llaman referéndum unionista? Porque puede salir perfectamente lo contrario, ¿no? Pues no, en la medida en que tú le pones un adjetivo que el referéndum por sí mismo no tiene, ya le estás dando una connotación que no es así. Es otra manipulación. Y por supuesto la mayor de las ocultaciones. ¿No? Es que en Cataluña ya hay ningún problema de opresión nacional. O sea, no sé, la gente, aquí los catalanes, ¿de qué se quejan? Como los trabajadores que están en huelga en el metro de Buenos Aires, ¿de qué se quejan? ¿Por qué protestan? Porque no hay ningún problema de opresión. ¿Por qué no hay ningún problema de opresión? Porque quien dice eso no es el oprimido, es el opresor. Volvemos otra vez a lo de Hegel, el amo y el esclavo. Quien da los latigazos no le duele nada. ¿De qué te quejas? O sea, te está dando latigazos y te dice, ¿de qué te quejas? ¿Pero de qué te quejas? Es que no tienes razón y te está dando. Claro, ¿de qué te quejas? Que a mí no me duele. Pero el hecho es que no ha podido quedar más claro. Es que lo que ha habido en Cataluña, no solamente con el referéndum, sino antes del referéndum, es una respuesta violenta por parte del Estado ante una demostración pacífica. Más pacífica no podía haber sido. Es que ha sido pacífica hasta el Gandiana, ¿no? O sea, eso que me den, porque yo no me voy a mover, que me den, no voy a responder, ¿no? Cuando lo normal pues, es que cuando te pegan tú respondas. O sea, la tendencia natural del ser humano es que si te dan, tú das. Alguna tienes que dar. Igual no eres tan buen poseedor como el contrario, ¿no? Pero si puedes dar un puñetazo, lo sueltas. Bueno, pues aquí es que no ha habido ni eso. Porque la gente se ha quedado, ¿no? Que parecía que había una consigna de no responder, como que vienen a provocarnos y tal, y no vamos a... O sea, en plan gandiano. Y la respuesta fue tremenda, vamos, tremenda. Bueno, no lo voy a contar porque ya lo sabéis vosotros. Pero es como dice el refrán, no quieres taza, pues taza y media, ¿no? Que esto no se acabó entonces, porque se podía haber acabado en ese momento.
O sea, sobraba todo eso, ¿no? Pero podían haber dicho, bueno, pues ya está. No se ha podido hacer referéndum o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué va? O sea, a partir de entonces empiezan los juicios, la persecución, los encarcelamientos, la pseudo-orden, los exiliados. La que han montado por una, no sé, pacífico. Es impresionante, o sea, la dimensión de la respuesta del Estado y el tiempo, las energías, el dinero y todo lo que están poniendo en funcionamiento, lo que han puesto en funcionamiento durante 8 meses ya llevamos, ¿no? O 9 meses después del referéndum, y 8 meses, ¿no? Impresionante, ¿no? Y que no tienen ni idea de parar, no se habla lo que harán, ¿no? El nuevo gobierno, pero que los textos no tenían ni idea de parar. Estaban absolutamente enloquecidos. O sea, esto es, yo creo que esto se tiene que estudiar en las facultades de psiquiatría, realmente quiénes son los que nos están gobernando, ¿no? Pero claro, no es un problema psicológico, es un problema psicológico. Eso es muy típico del fascista español, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de un régimen fascista y un gobierno fascista. Eso no tiene otra explicación política más que esas. Y es que, lo comentábamos antes durante la comida, que es que a diferencia de otro tipo de, no sé cómo decirlo, ¿no? de guerras, cuando en España se acabó la guerra, es que estos no les bastó con haber matado miles y miles de personas en la guerra, sino que llega la posguerra y siguen matando. Entonces, eso de que la guerra acabó en el 39, eso es mentira. Mentira. O sea, siguieron matando y hubo, donde no hubo guerra, por ejemplo, es curioso, ¿no? En sitios como Extremadura, por ejemplo, donde triunfaron los fascistas, o en Galicia, donde triunfaron los fascistas, fue donde hubo más fusilamientos y más asesinatos, que no se justifican con la guerra, porque, bueno, pues que una guerra está para matar, ¿vale? Pues lo puedes entender. Pero es que donde no hubo guerra, o sea, lo que hizo el coronel Yago, el asesino en Badajoz, de los presos políticos antifascistas en la Plaza de Toros, y matarlos uno por uno a cuchilladas, pero miren, es que mató al 20% de la población. Al 20% de la población. O sea, 1 de cada 5 personas fueron asesinadas. En Badajoz. Es que en Badajoz, que digan a mí que batalla hubo, es que no hubo ninguna batalla. Entonces, al fascista español no le basta con ganar, no le basta con triunfar, es que necesita humillar. Eso es la explicación que tiene no solamente la posguerra en España, sino la misma transición y la situación que existe ahora mismo en Cataluña. Que el referéndum no tiene validez legal ninguna, vale, muy bien. Ahora, ¿qué tiene que usted estar tratando de meter una serie de cargos políticos en la cárcel? Tenga usted la cara dura de decir que es que todavía no son presos políticos, son infringidos a él. Han infringido la ley. Y claro, yo había apuntado aquí que es que todo esto está preparado de antemano. O sea, esto no es una reacción del Estado frente a un hecho puntual como fue el referéndum, ¿no? Sino que esto venía preparado ya de antes. Es imposible hacer el despliegue que hicieron si no hay un tiempo suficiente de preparación, que no solamente la preparación de la policía, el traer aquí a los antidisturbios, a la Guardia Civil, al otro, y tenerlos aquí metidos en un barco, encerrados como perros, ¿no? Eso llevaba tiempo preparándolo. O sea, esto, el gobierno actual y el Estado actual funciona de esa manera. No es una reacción del Estado frente a un hecho puntual, como se ha preferido, sino que el Estado ya venía preparando esa reacción, pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara, sabían lo que iban a hacer. Y que iban a por todas esas personas que ahora pues están en la cárcel o están exiliados. Entonces, esta es una característica muy importante de los modernos estados capitalistas que si no son abiertamente fascistas como son estos tipos, pues tienden hacia ese camino, ¿no?
que es el paso de la represión a la prevención, de tener preparado todo un dispositivo para determinadas contingencias o determinadas eventualidades, ¿no? Y eso es lo que ha creado lo que se llama este estado de vigilancia, que es como una especie de espionaje permanente de la propia población. Y es curioso porque aunque la Guardia Civil es un cuerpo que se fundó en el año 1848, es decir, a mediados del siglo XIX, el servicio de información de la Guardia Civil es del año 1947, si quiero recordar. O sea, que han cumplido ahora 70 años. Es decir, es una creación típicamente franquista, el servicio de información. Lo mismo que las brigadas de información de la policía. Todas las comisarías de policía, las jefaturas de policía, hay una brigada que se dedica a la información, que no es policía judicial. Gente que se dedica a recopilar información sobre personas, sobre ciudadanos. Y normalmente, como por un mecanismo asociativo relacionamos a la policía, las funciones de policía, con un delito, dices, bueno, pero es que estarán vigilando a los delincuentes. ¿Por qué no? ¿Que no es así? Claro, es que no puede ser así. Por lo que he dicho antes, porque el Estado ya tenía previsto todo eso antes de que ocurriera el referéndum. Entonces, y se ve claro en lo que está instruyendo el juez Llarena en el Tribunal Supremo, porque tampoco se corta mucho la Guardia Civil cuando envía informes al juez. Son informaciones sobre hechos anteriores al referéndum, ¿no? Entonces, no tiene sentido desde el punto de vista judicial, ni siquiera policial. Tiene sentido porque, lógicamente, tú empiezas a investigar a partir de que se comete un delito. Y si el referéndum del 1 de octubre es un delito, tú empiezas a investigar el día 2. Y por tanto, tus investigaciones, tu documentación, empiezas a trabajar el día 2 de octubre. Pero no. Es que aquí lo que aparecen son montones de investigaciones realizadas, pero años y años atrás. ¿De partidos ilegales? No, de partidos legales, además de todo tipo, de la izquierda, de la derecha, de este, de otro, fulanito, de menganito, de lo que dice este, conversaciones telefónicas, cartas, mensajes de WhatsApp, etcétera, 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 recortes de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto ya estaba preparado de antemano. Entonces, la policía, la represión y el Estado no necesita que se cometa ningún delito, no necesita un delito para justificarlo, para poner en funcionamiento sus mecanismos de represión, de violencia, en definitiva. Porque mantener a una persona en la cárcel es violencia. Detener a una persona es violencia. Tenerla en la cárcel es violencia. ¿O no? ¿No? Además, este tipo de represión tiene la ventaja de que es invisible. Claro, porque te están vigilando, te están controlando tus mensajes de móvil, lo que ves en internet, lo que no ves, los mensajes de correo electrónico, todo. Todo. Están creando archivos, están creando ficheros, ya no solamente de partidos, sino de todo tipo de organismos populares, todo tipo de organismos. Bases de datos, quién se relaciona con quién le llama a quién habla con quién, este está en relación con este, y como estés en relación con este, es que tú eres lo mismo que este. Claro, porque tiran una foto aquí, ahora mismo están grabando, ¿no? Están grabando. Resulta que aparece aquí una persona que se sienta la mía. Es decir, que o yo soy de esta persona o esta persona es lo mismo que yo. Es decir, aquí nos hemos pillado, nos hemos sorprendido, le señala al juez esto, que este y este son lo mismo que pide usted aquí. Y luego se llama por teléfono, y hemos interceptado una llamada de fulanito con menganito. Luego él está en relación con él. Fíjate que trabajo. De hacer relaciones de personas, organigramas. Y como uno no sé, cometa un delito, una ilegalidad, pues es como la red, ¿no? Porque se crean grandes operaciones de estos tinglados que ya estamos acostumbrados a la operación no sé cuántos. Y detienen a uno y al otro, y el otro le caen 20, 40, 50, 60. Operación Piñata, tuvieron a 70 anarquistas, todo mal. Luego se han puesto en libertad. Se han puesto en libertad después de tenerlos no sé cuántos años
a unos detenidos, a otros presos y sometidos a la violencia de un banquillo de un enjuiciamiento que no sabes ni cuándo acaba ni cómo va a acabar. Pero como te metan en el paquete de anarquista, pues ya está. Como haya una conversación telefónica de fulanito con un anarquista que está en la operación Plutota, pues ya está, todo esto es lo mismo. Y luego cuando acaban las redadas, porque son redadas, dicen, y la operación sigue abierta. Cuidadín, cuidadín porque no hemos terminado todavía. La operación sigue abierta. Joder, ¿cuándo lo vas a cerrar? No se cierran, ni se abren nunca, ni se cierran nunca. Y es como la papelera, ¿no? Vas tirando los papeles, un papelito, y otro papelito, y otro papelito, y otro papelito, y otro, y otro, y otro. Al final tienes a todo el mundo fichado, tienes bases de datos, conversaciones telefónicas. Y en base a todo eso luego vienen los informes de la Guardia Civil, de la Policía, de Servicios de Información, que elaboran todo eso a su manera, claro, como los cocineros, ¿no? Tienes un ingrediente, tienes un pastel, y tienes un merengue, una ciruela, una fresa por aquí, lo juntas todo y haces el pastel. ¿Y quién entra en el pastel? Que yo diga. Entonces, como te han metido en el pastel, porque resulta que tú tienes en tu agenda tienes que a un fulanito que está metido en la operación, que es anarquista. Ya está. Tú igual, porque estás. Entonces, ¿por qué te hablas con él? Porque está en tu agenda. Es que somos amigos. No, pasa que tú formas parte de la red. Porque lo dice un informe de la Guardia Civil, que dice que tú estabas en la agenda de fulanito, que te viste con él, que estuviste en un centro Europa y que él te llamó un día y tú le dijiste no sé qué. Ya está la prueba. Eso son pruebas, eso le llaman pruebas. Y si tenéis oportunidad de ir algún día a un juicio como el dictador de Brasil, nacional, cuando llega el momento de las pruebas, pues ves que hay más que policías y guardias civiles y policías, y que uno dice, que el otro dice que dice, y son todo esto tinglados, estos organigramas de todos como en las empresas, ¿no? Que montan, bueno, y el jefe es este, y este depende de este, porque este le llama a este, y este le dice, y luego este está en relación con este, luego este y este son lo mismo. Han hecho el pastel. En Macedonia de frutas. Luego hay otra cosa también muy importante que es muy característico de los estados modernos, de la represión en los estados modernos y de la violencia en los estados típicamente fascistas. Entonces, de la época del Código Penal de Mussolini, que es lo que los expertos llaman el adelantamiento de las barreras punitivas del Estado. Y es lo mismo que he dicho antes, donde normalmente la gente cuando oye delito, se ha cometido un delito, se cree que hay pues, un daño, ¿no? Un perjuicio, cuando robas un banco, pues aquí te has llevado la pasta, has intimidado a la gente, etc. Cuando has matado a alguien, pues hay alguien que está muerto. Pero si empiezas a analizar el Código Penal, te das cuenta que delitos pues hay pues, muy poquitos. Y que todo lo demás es como, no sé, si os gusta el fútbol es como cuando dicen los comentaristas, bueno, ¿qué ha pitado el árbitro? Es que ha pitado peligro. No ha ocurrido nada, pero es que había un peligro, y entonces el árbitro ha pitado peligro. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Se llaman los delitos de riesgo. Y que no es que haya ocurrido nada, es que hay un riesgo. Hay un riesgo. Es como matar las moscas con el rabo. Matar con... igual. Los delitos de riesgo, el adelantamiento de las barreras punitivas del Estado. No hay un daño, no hay un hecho, no hay nada, pero hay un riesgo de que se produzca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico. La conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Se puede poner muchos, ¿no? Pero este es uno típico. Cuando te para la Guardia Civil, bueno, aquí los controles de alcoholemia los hacen como solo. Para como subescuadra, te soplar y has dado un 0,3. Pero es un delito. Estás conduciendo bajo los efectos de la alcohol. ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Cuál es el daño? ¿He atropellado a alguien? ¿He saltado un semáforo? No. Es que usted está conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque es un 0,3. Creo que el número es el 0,2, ¿no? Y
tienes el 0,2. No hay ningún delito, no hay nada. Hay un riesgo de que pueda ocurrir un atropello, de que pueda ocurrir una desgracia. Bueno, pues este tipo de cosas, el Código Penal está lleno de riesgos. Lo cual, unos tienen una justificación, como puede ser este, bueno, pues puede tener una justificación, está lleno de delitos de riesgo, en el cual no hay ningún hecho, no hay nada, no hay ningún perjudicado, no hay ninguna lesión, no hay ningún daño, pero hay un riesgo. Entonces, esto, el Estado lo que está haciendo es adelantar cada vez más las maneras, llevando el delito a una situación, pues como lo que está ocurriendo. Prácticamente es imposible salir a la calle sin que hayas cometido un delito o estés cruzando por un paso que no debes cruzar o que hayas hecho un giro que no puedes hacer y ese tipo de cosas. Eso es típico del Código Penal de Mussolini de los años 20. Y luego la transformación, lo que se llama el derecho penal del enemigo. O sea, es que el tratamiento que están dando a los presos políticos catalanes es que es como una guerra, ¿no? Te han pillado, o sea, te han pillado, estás preso y si hubieran detenido a más personas pues habrían abierto campos de concentración para tener a los presos allí. Estamos esperando el tribunal de Nuremberg para llevar a Puigdemont, al otro, a hacerles un juicio como si fuera un enemigo que no solamente hemos vencido, sino que además, aparte de vencer, vamos a hacer el tribunal de Nuremberg. Te vas a enterar. Te vas a enterar. De manera que es una situación que no se acaba nunca y que el Estado no está dispuesto a que se acabe nunca. No está dispuesto a que se acabe nunca. Entonces, no es vuelvo a lo mismo, no es que a ti te detengan por haber hecho algo. Empiezas a analizar qué es lo que ha hecho Puigdemont, lo otro, y ¿esto qué ha hecho? No es que hay una rebelión, no, es que ¿cómo una malversación de fondos públicos, es que han utilizado el dinero para pagar el referéndum. Y vamos a ver, Montoro dice que no. O sea, y ahora puede. Ya viene esto que está haciendo ridículo, está haciendo un ridículo en otros aspectos, porque ya he dicho que rebelión, que se ha inventado todo, o sea, se están inventando procedimientos de la nada. No son magos que pues, están con la chistera y sacan un conejo, y luego una flor, y luego mil cosas. Y rebelión es que no hay rebelión ni podemos escogerla. Pero es que, aparte de que, lo que hemos dicho antes, como en la posguerra, estamos con la posguerra porque no ha cambiado, lo sustancial que tenía que cambiar en este país no ha cambiado. Entonces, no les basta con haber triunfado, con no habéis salido adelante con lo vuestro, tenéis el 155 y da la impresión de que no lo van a derogar nunca a este paso. Y ha prometido que sí, que cuando hubiera un nuevo gobierno para el 155 para resulta que no. Sino que además ahora pues vamos a hacer el miedo que está sembrando el terror entre el movimiento independentista. Y toda esta política, toda esta manera de funcionar del Estado es que esto no es de ahora, esto viene impuesto en España por la legislación antiterrorista, que no es una legislación que tiene que ver, antes de que diga la legislación antiterrorista, esto tiene que ver con Euskadi o con ETA, antiterrorista y el concepto de terrorismo como concepto jurídico, político, esto es invento del franquismo. Los años 40, las primeras leyes de bandidaje y terrorismo, de marzo del año 47, la del año 60, donde se imponían condenas de muerte, como la de Grimau, que se ha celebrado hace poco el aniversario del asesinato de Grimau. No asesinato, pero fue asesinado, no fue fusilado. Pues igual, exactamente igual, fue fusilado en virtud del decreto ley de bandidaje y terrorismo del año 60. Y es el vencemos y humillamos. Vencemos y humillamos porque tenemos que mantener una situación de dominación, una situación de sometimiento de un montón de personas, que no es solamente esos políticos que hay, es el someter a toda
parte importante de la población. Esto procede, repito, de la legislación antiterrorista y la creación de tribunales especiales como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional. Tribunales que se crearon en su época, en el año 77, con la justificación de la derogación del Tribunal de Orden Público para continuar el Tribunal de Orden Público. Igual es que cuando se acabe el problema del terrorismo, pues entonces acabaremos con la Audiencia Nacional. Y ya se ha acabado y seguimos con la Audiencia Nacional. Eso es lo que no se acaba nunca. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí porque si no me quedaría mucho. Entonces ahora pues, hacemos un diálogo. Sí, yo te quería preguntar si vale la pena tomar un buen abogado, siendo que el tribunal es un gente bonapartista que bueno, que no van a escuchar a tu abogado y que no van a escuchar nada. Si vale la pena. Y con un buen abogado no vale la pena nada. A ver, es que lo que necesitas en estos casos no es un buen abogado, sino un buen tribunal. No vas a tener. Es que el problema de la represión política no es un problema de legalidad, ni es un problema de tener un buen abogado que se le ocurra de repente un argumento que un mal abogado no se le va a ocurrir. Es que eso no es así. Es que el problema de la represión política depende de la lucha política. Si tú eres capaz de mantenerte, de seguir luchando y decir estamos aquí y mantenemos nuestras reivindicaciones y no nos vais a hacer claudicar, pues igual no ganas de una manera inmediata, ¿no? Pero vas a ganar. Vas a ganar. Pero no puedes pretender que un Tribunal Supremo o una Audiencia Nacional te absuelva por el hecho de que al abogado se le haya ocurrido una sentencia del año no sé qué, que haya una razón, que haya una interpretación de la legalidad. Eso no existe. No es un problema jurídico. Es en parte un problema jurídico, pero no solamente un problema jurídico. Y si no entiendes la situación política y el contexto en el que se va a dar el juicio, pues mal lo vas a hacer. Pero si no hay una defensa del movimiento independentista, de unos presos, de los que están presos, pues no solamente es que los van a encarcelar, es que lo van a pasar muy mal en la cárcel. Porque este Estado es así, es vengativo, es lo que hemos dicho antes, que no le basta con triunfar, que tiene que humillar. Y van a ser condenas. Si finalmente lo condenan, y si no hay una negociación, que hasta ahora no ha aparecido, a ver con el PSOE qué es lo que ocurre, pues van a estar una buena temporada. Y el estar en la cárcel es, ya no digo día a día, digo minuto a minuto. La situación en una prisión cambia de un minuto a otro. Cualquier problema que tengas, están locos por meterte en una celda de aislamiento, en un módulo especial, en aplicarte un régimen de no sé qué, prohibirte las visitas, impedirte que escribas o... Buenas tardes. Bueno, comentar que aquí hay la confusión, ¿no? Un poco, el Estado ha tratado de confundir a la gente, haciéndole creer que es diferente, ¿no? Lo legal es opuesto a lo legítimo, ¿no? Y ante, por ejemplo, la violencia que aquí en Cataluña estamos sufriendo, que incluso en el resto del Estado sufren los trabajadores con la falta de vivienda, sueldos de miseria, etcétera, se hace creer pues que la lucha simplemente tiene que ser pacífica, debe ser legal, cuando de esta manera no se consigue nada, ¿no? Y lo que sí que está claro es que ante esa violencia sí que existe la legitimidad de dar una respuesta de la manera en que se pueda, ¿no? Así como si una mujer está siendo violada, tiene la legitimidad para responder y pues pegarle un puñetazo al agresor o lo que sea. El problema es que incluso los oprimidos, esa conciencia del esclavo, ha arraigado, ¿no? Esa idea de no responder, de llevar una resistencia gandiana en la que tenemos que recibir nosotros los palos. Y aquí en Cataluña el movimiento INDEP se ha caracterizado
llevar una lucha de lo más pacífica que pues a día de hoy no nos ha llevado a nada. Y la República ahora está bastante más lejos, entre otras cosas gracias a los indepes, ¿no? a los dirigentes de los partidos independentistas, por no realmente llevar a cabo una lucha decidida contra este Estado opresor, por no tener claro que hay que ir más allá que sus cartas, que están marcadas, que no se puede jugar esta partida utilizando sus medios, pues siempre estamos condenados al fracaso. Y creo que esto ha sido el elemento fundamental que nos ha llevado a esta situación de deterioro de la situación en Cataluña, de los ánimos que estén más bajos que nunca y de una claudicación total de todos los partidos independentistas. Entonces la pregunta general es, no eso, plantear qué se hace ante esta situación de violencia, porque lo que está claro, se ha visto aquí en Cataluña, se lleva viendo toda la vida, que luchar con sus medios no sirve de nada y que hay que ir más allá de su legalidad, que es injusta y ilegítima. Es que tal y como plantea la pregunta, me llevas a mí que digas, sí, es que tienes razón, aquí, ¿verdad? Pero no sé si el ejemplo de Gamonal vale, ¿no? La gente de buenas a primeras no se lanza a poner barricadas, a acciones, ya no digo de violencia, ¿no? Pero en una situación intermedia de acción, por decirlo de alguna manera. De buenas a primeras eso no lo hace nadie. Segundo, el que tú digas sí a la violencia o digas no a la violencia, eso no va a llevar a ningún movimiento violento en Cataluña, en absoluto. En absoluto. La violencia es generada por una situación de violencia que la genera el Estado. Entonces, si el Estado mantiene la situación de presión como la está manteniendo ahora, o como ha hecho hasta ahora, hasta este minuto, hasta ayer, que aquí va a estallar un movimiento violento, por supuesto, pero no porque nadie lo diga, no porque lo diga yo, porque además si lo dijera yo me metería en la cárcel, como me va a pasar. Entonces, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Pero que va a ocurrir, sí. Y todas las previsiones del Estado van en esa línea. Porque si nos trae lo que dicen los tertulianos en las televisiones y tal, en cuanto hay una manifestación así un poco... Claro, la Calebo Roca. Calebo Roca que es ETA, ¿no? Suena a ETA. Claro, es que allí va a empezar a... Claro, que fue el caso de la chica esta, ¿cómo se llama? Tamara. Ya lo tenían todo preparado para... Que lo vuelvo a repetir, que es que la gente se cree que esto va a surgir como consecuencia de que alguien en un momento dado cometa, no sé, le prenda fuego a no sé qué, o como una bomba, no, ya está preparado. Entonces solo necesitan la mecha, exacto, el detonador, ¿no? Para decir, y ahora, pero a uno solo es igual, porque se van a mirar el móvil, pero este es de los CDR de no sé qué, que está en relación con y van a ir a por los CDR. Eso ya está preparado, pero que no depende de nadie. El Estado también está preparado. Y que si hay alguien que se le ocurre ese tipo de cosas, que se prepare también. Porque o le echa cabeza, porque del otro hay mucha gente que tiene del otro, que tiene varios para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero cabeza... Es que el problema de aquí es un problema de planificación, de saber qué es lo que quieres, a quién te estás enfrentando y qué fases tienes que recorrer. ¿Qué fases tienes que recorrer? Las fases no empiezan por vamos a poner una bomba, no. Ahora, ¿que eso va a llegar? Sí, como este Estado continúe como lo está haciendo, tan mal como lo está haciendo, porque esto de política no lo entiende. Lo único que entienden es el palo. Lo que se suele decir, no, la política del palo y la zanahoria. Bueno, aquí no hay zanahoria. El gobierno central no conoce, no sabe lo que es una zanahoria. No la ha conocido nunca, no entiende más que el palo. Y es el ejemplo que te he puesto antes de la bañera y el agua caliente. Como sigan echando agua caliente en la bañera, pues unos saltarán dentro de una semana, otros dentro de un mes, otros dentro de un año, cuando sea, pero que van a saltar. Es que no me cabe ninguna duda. No porque haya nadie que llame a eso, preconice eso, o nada.
Y lo otro, los gandianos, pues claro, también lo conocemos, claro. Eso ha ocurrido y está ocurriendo en Murcia, ¿no? En Murcia vas a las asambleas de los vecinos, no, nosotros somos pacíficos y no queremos violencia. Claro, tú lo puedes decir, no, violencia no, aquí todos pacíficos y todos tranquilos y no a las provocaciones, no sé qué, pero va a haber quien salte, ya salta ahora. Saltó en Namunal, saltó en Burgos, saltó en Murcia y se irá saltando en todas las... Porque eso funciona así. Funciona así, los vecinos no van a admitir que ese tren no se soterre. Y si no lo consiguen por la buena, lo conseguirán por las malas. Pero no es una decisión ni de una organización, ni de unas siglas. Eso se va a dar. Se va a dar y lo va a hacer. Y tú ya puedes llamar y ya puedes estar todos los días diciendo a la gente que no, que se ponga de rodillas en la estación del tren. Se ocupó algún día, ¿no? Es igual, ya puedes decir que son pacíficos, que es que el que ser, las cosas pacíficas o no pacíficas, es que no dependen de ti, es que no dependen de... ¿Qué pasa? ¿En una huelga o una manifestación por el hecho de que haya una persona que pegue un ladrillazo contra una sucursal bancaria ya es violenta? Ese tipo de cosas es que van a ocurrir. Porque vivimos en un estado que, repito, que la palabra guerrilla que se inventó aquí. Eso no es casualidad. De la misma manera, como no cambies el estado, no hay motivo. Que no va a bastar con un cambio de gobierno. Necesitas un cambio de estado, crear un estado distinto, que reconozca los derechos de la nacionalidad, de los trabajadores. No estés siempre apretando una vuelta de puerca cada vez, ¿no? Echando un poco más de agua caliente en la bañera. Ahora que nadie se preocupe, que manifestaciones pacíficas surgen. Eso está un poco ya asumido por el Estado. Sabe que aquí hay un caldo de cultivo, que además lo han creado ellos, están generando independentistas en Cataluña, 10.000 cada mes. Cada mes en Cataluña hay 10.000 independentistas más por la política del gobierno central. Es una forma de eso, es una fábrica de independentistas. Y esto va más. O sea, no te preocupes, el tiempo juega en contra de lo que la gente se cree, el tiempo juega a favor del movimiento independentista en Cataluña. Sin ninguna duda. Bueno, al fin, después de bastantes años, en Cataluña hay una parte importante de la población que a base de palos ha aprendido que esto no es un Estado democrático, ya se le está llamando por su nombre, cada vez sectores más amplios lo llaman Estado fascista. La cuestión es, y esto va más allá un poco en la línea de lo que se ha comentado, que va más allá de los deseos de uno, sino del camino que te deja el opresor, y la cuestión es, hay una contradicción insostenible. Si esto es un Estado fascista, ¿desde cuándo se ha podido vencer al fascismo por las buenas? Más allá de que uno desee vencerlo por las buenas, porque todos quisiéramos poder hacerlo por las buenas. La pregunta que creo que estaría interesante que se comentara es por qué precisamente este Estado, por ser fascista, está dispuesto a cualquier cosa. Se hablaba de los muertos en caso de que se intentara la toma del territorio después de la declaración de independencia. ¿Por qué el Estado español, a diferencia de lo que algunos independentistas aún están esperando, que ceda ese derecho a la autodeterminación, que haya un día que de repente el gobierno diga, bueno, pues vamos a otorgarles el derecho a la autodeterminación? ¿Por qué este Estado no va a cederlo y por qué está dispuesto a utilizar los medios que sean necesarios para impedir que Cataluña se vaya? ¿Por qué tanto interés en que Cataluña permanezca bajo su yugo? Porque tenía tanto interés en España en que Cuba siga perteneciendo a la corona española, y Filipinas, y Puerto Rico. Porque si tú tienes algo no quieres desprenderte de ello por la buena, es que nadie se desprende de... Y menos estos son gringos, son cualquier cosa.
el fascista español no es lo mismo que el nazi alemán o que el fascista italiano. Estos son, no sé cómo decirlo, pero si tú los escuchas, lo que pasa es que no tenéis paciencia de escuchar. Claro, ¿no? De gente, claro, de gente carrula, provinciana, es decir, todos los insultos que tú puedas poner encima de la mesa, porque el nazi alemán es un tipo, la formación alemana no la tiene el provinciano español, que es ignorante, que es borrego, que es un criminal por falta de moral, por falta de todo. Y ven con la mayor naturalidad las peores atrocidades, todo le parece normal. Claro, es que fíjate los catalanes lo que han hecho, que entonces, como gobierno nos cae, claro, que esto vamos a meter, luego proyectar algo heredero de ETA, y luego el fiscal en el juicio de Alsasu dijo, bueno, si ETA ya no existe, pero estos son los herederos de ETA. Que ETA no se va a acabar nunca. Que no se va a acabar nunca. Porque ellos han ganado una guerra, y lo están diciendo todos los días. Tú tendrás que ganar la otra. El que se crea que esto va a ser un acto, es decir, es que entonces, ¿para qué se llama proceso? Se llama proceso porque es un proceso, ¿no? Claro, es decir, es que la palabra proceso está muy bien puesta, ¿eh? Esto va a ser un proceso. Pasa que queremos, o queréis, que el proceso sea más rápido, ¿no? Y que el movimiento ahora, como comentabas tú antes, el movimiento ahora está como reculando. El movimiento no es hoy somos 4, mañana somos 5, y al día siguiente somos 6 y cada vez somos más, porque como tenemos razón, la gente nos va a dar la razón. Que no, es un problema de fuerza, de relaciones de fuerza. Pero eso no se define. Es un proceso, y además es un proceso de aprendizaje, entre otras cosas, de saber con quién te estás jugando los cuernos. Eso en Cataluña, no lo sabéis. No lo sabéis. Ahora sí. Ahora, claro, la gente empieza a darse cuenta, joder, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo se han puesto? ¿Cómo se enfadan? Pues no han hecho más que empezar. No han hecho más que empezar. Y no van a ceder por la buena. Es que no han cedido nunca nada por la buena. Nada. Es impresionante. O sea, cualquier otro estado ya negociado. Lo hizo el gobierno de Londres con los escoceses, hubo una Escocia, no pasa nada. Se separó Chequia de Eslovaquia, se crearon 2 estados, donde antes había uno. Aquí no, a la hora de negociar no entiende. Es ilegal, es ilegal. O sea, es ilegal a malos. Pero eso es un proceso de aprendizaje, de proceso que aprender con quién te está jugando los partidos. Antes yo ponía el ejemplo, yo como soy futbolero, pues me pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? El Valverde, cuando va a jugar con no sé qué equipo, pues estudia todos los vídeos que hay de ese equipo, cómo juega. Si juega al contraataque, si juega al ataque, si tiene el balón, si juega por fuera, juega por dentro, cómo saca los córneres, quién tira los penaltis, etcétera, etcétera, etcétera. Analizas al contrario. Aquí nadie se preocupa de analizar al contrario, porque es que crea tal repulsión y nadie se preocupa por conocer con quién te está jugando los partidos. Hasta que te ocurre. Claro, cuando te meten a la cárcel, cuando ves cómo hacen los juicios, entonces, claro, se te caen los palos del sombrajo. Porque actualmente podía estar claro la policía, claro que la policía, claro es que la Guardia Civil, joder, la Guardia Civil. Es que con el tema de la manada, que lo ha comentado ella, la gente se da cuenta y los jueces, es que no es la policía, la Guardia Civil, los jueces, es que es todo. Donde tocas está podrido. Y los medios de comunicación, ¿qué pasa? Que ven los medios de comunicación, impresionante. Aprovechando que hablas de los medios, ¿qué papel crees que juegan los medios en toda esta situación de violencia que estamos viviendo ahora mismo? Jugar un papel fundamental, lo que he comentado antes, en que te enfocan el problema desde su punto de vista. Y dan, los de comunicación forman parte, no son diferentes. Ahora ya no se dice tanto, pero antiguamente decían que era el cuarto poder, ¿no?
y que era un cuarto poder que contrarrestaba el poder del Estado y que a través de la crítica de los medios de comunicación son condiciones muy arregladas entre la gente. Es que claro, vamos a denunciarlo esto a los medios porque entonces el alcalde no va a poder. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Los medios forman parte de eso mismo que estamos hablando. Y no podrían hacer lo que han hecho en Cataluña si no tuvieran el apoyo de los medios de comunicación, los tertulianos, los desinformativos, ¿verdad? Desinformativos. Pero que están todos los días. Es decir, si tú escuchas la tertulia de cualquier cadena, puedes analizar cualquier cadena, ¿no? A Susana Griso. No paran. Y tú llega un momento que te cansas y tal, y tomas un respiro, y una semana pues que no vas a las reuniones o te tocas. Los medios de comunicación no descansan ni un minuto, están todo el día. La radio, la televisión, y no encuentras alguien que te diga una cosa distinta que se salga un poco del esquema. No lo encuentras, yo por lo menos no lo he visto. Y me gustaría que si lo encontramos lo dijera, porque quiero escucharlo. Pero no lo encuentras. Ahora, leer la prensa extranjera, ahí es otra cosa. Claro, es otra cosa. Lo decía hace poco un periódico alemán, ¿no? Pero ¿cómo dicen en España que el referéndum es ilegal? Eso no tiene sentido. Y los abogados, los jueces, vale, los fiscales, vale, pero que los abogados no hayan protestado, o sea, que un abogado no sepa lo que es un delito de rebelión, o que no sepa lo que es un delito de malversación y que no ponga el grito en el cielo. ¿Qué me están contando? Estoy ya en la que usted dónde ha estudiado. ¿Dónde ha estudiado? Carlos, por ejemplo. Sí. Pero que se haga claro que le dio el título como la autoridad, que no sabía. Ahora que hemos entrado en el internacional, hemos estado un poco. ¿Qué ambiente existe, como lo conoce, de la judicatura extranjera frente a esta judicatura española? ¿O llegan a entender de alguna manera? Que no, pues vamos a ver. Los jueces, esto no es que los jueces en Europa sean mejores, pero tienen otro mecanismo de funcionamiento. Es decir, lo comentaba el otro día un juez, no sé si era en Holanda, decía, no, pero es que a mí no solamente me han pedido la extradición de no sé quién, uno que está en Holanda, no sé el nombre. ¿No van a aceptar la orden de extradición? No, dice, pero es que no le han pedido solo una orden de extradición, le han pedido una orden de detención. Que eso es típico de estos jueces españoles. De lo primero meter a la cárcel y luego ya veremos qué hacer. Sí. Creo que está ocurriendo con Lloris. No, metemos a la cárcel y luego ya veremos. O como la jueza esta de la Audiencia Nacional, la Mela, ¿no? O sea que abre el sumario por rebelión, malversación, no sé qué, o sea, 4 o 5 delitos, y luego cuando va a pedir la orden de extradición de no sé quién, pues se sigue inventando aquí. Va el abogado y dice, bueno, si usted ha abierto este sumario y ahora le pide la orden por esto y esto y esto, que se inventan las cosas. Se inventan las cosas. Pero esto que es que no es de ahora, que esto que lleva. Y el problema que tiene en Europa es fundamental. Un juez europeo puede entender que le pidan la extradición de ahí, por el delito que sea, vale. Pero es que lo que les están pidiendo es que lo metan en la cárcel. Pero ¿por qué vas a meter a una persona en la cárcel? ¿Tú de qué? ¿De qué? Los jueces en Europa les están diciendo que ve que no. Yo tengo una pregunta. Sí. La cuestión es muy simple, ¿no? Si, teniendo en cuenta la caracterización que haces del Estado como fascista y que gobierne quien gobierne, el problema, como hemos dicho, no es el gobierno, sino el Estado, y teniendo en cuenta que este Estado, por las buenas, no va a ceder al derecho a la autodeterminación de Cataluña ni de ningún pueblo, y teniendo también en cuenta que los métodos pacíficos nos han conducido a exiliados, a presos, a la represión brutal que nos han conducido, y también que estemos así un poco que no sabemos ni por dónde vienen, ¿cuál es el camino que habría que seguir? ¿Continuar con estos métodos
de manifestaciones multitudinarias, esperar que Europa dicte, sentencia y diga no, sí, España es una dictadura fascista y os vamos a conceder la independencia. Cortar la... Ya hemos entendido. No, es que además, el problema es que España no es un Estado democrático. Eso, por supuesto. Es decir, aquí ellos triunfaron en el año 39 y siguen manejando las riendas de este Estado. Es un Estado creado en el año 39. Vale. Pero este Estado ha ido evolucionando. Lo mismo hoy el Estado español en el año 2018 que el Estado español en el año 1969, por ponerte un caso. Es que parece que cuando habla de que esto es un Estado fascista, entonces a partir de que es un Estado fascista todo, no hay nada que hacer. Es que eso no es así. Es decir, cuidado que salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. Que el Estado sea fascista no quiere decir que aquí no haya ninguna posibilidad de hacer determinadas cosas. O que el que sea un Estado fascista justifica que aquí se empiece, venga, ya a dar caña y poniendo bombas y no sé qué. Cuidado, hay con esas dos cosas. Repito, para conseguir la independencia o el reconocimiento del derecho de autodeterminación o que Cataluña se reconozca como una nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Primero tienes que tener muy claro un plan, una estrategia y crear una organización en torno a ese plan y a esa estrategia. Eso es lo que yo creo que en Cataluña no está claro. Y eso empieza por conocer con quién te estás pegando, quién es el contrario. Y si sabes quién es el contrario, si sabes quién es el enemigo, sabes quiénes son tus amigos, quiénes te van a ayudar y quiénes te van a apoyar. Cosa que aquí tampoco se conoce, me da la impresión. Y que todo esto es un proceso, es un camino, que hay que seguirlo, y hay que seguirlo en función de cómo va evolucionando la situación. Y no te puedo decir más, es decir, claro. Es decir, hay que discutir muchas cosas, pero sobre todo hay que discutir las cuestiones fundamentales y entender con quién te estás jugando los cuartos. Yo creo que no se acaba de entender. Mucho que tú digas, no, es que España es un Estado fascista. Vale, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Con un Estado fascista qué? Empezamos ya con... ¿Alguna pregunta más? ¿Voy a hacer una? Hola, buenas noches. Sí, gracias. Vale. ¿Cómo valoras entonces el hecho de que tengamos peones en Bruselas, Escocia, Alemania, Suiza, de diferentes partidos o ámbitos? ¿Cómo valoro el hecho de que haya existidos? Sí. ¿Es un acierto o es un error? De partidos. ¿Cómo valoras que tengamos esas personas fuera de Cataluña y fuera de España, los exiliados? ¿Es un error político o es un fallo para luchar nuestro? Por parte del movimiento independentista. Sí, claro. No sé si eso se ha elegido de esa manera. Ha sido cada uno de vamos a correr, vamos a correr, yo voy a Escocia, yo a Holanda, yo voy a Waterloo, Alemania. ¿Eso se ha elegido? ¿O cada uno ha hecho un poco de su capa un salto? Claro, es la impresión que me da a mí. Porque, por lo mismo que me condiciendo desde hace no sé cuánto tiempo, que aquí no hay un plan. Yo creo que a todos estos ni se les pasaba por la cabeza que después del 1 de octubre el Estado pudiera empezar la campaña que ha empezado. Pues ya hemos aprendido la lección número 1. No les basta con ganar la guerra, ellos siguen matando después de la guerra. Ahora les ha salido bien, está saliendo bien, ¿no? Pues por lo menos de momento. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, porque se ha llevado la denuncia por toda Europa. Sí, en Europa se están echando las manos en la cabeza. No solamente ya los periodistas, los políticos, sino los jueces. El debate que hubo en el Parlamento Europeo hace poco, denunciando la falta de libertad de expresión en España,
El mensaje que metió ayer en Twitter Puigdemont, solidarizándose con los de Alsasua, es un paso adelante muy grande. Porque si estuviera de presidente no escribiría un mensaje en Twitter solidarizándose con los de Alsasua. Han tenido que ocurrir una serie de cosas para crear ese movimiento de solidaridad. Que desde la presidencia de la Generalitat no se puede hacer. Ahora, también hay claudicación, claro, fíjate a quien ha puesto de consejero. Como Rajoy dijera que no, este no, pues entonces o sea, los consejeros los tiene que nombrar en Madrid. Es una falta de todo. Y además el no denunciarlo como tal. La gente lo sepa y se entere de que el PP tenía impuesto el veto a determinadas personas y que hay otras que sí les caen en gracia. Me contarás a mí que si hubiera nombrado a cualquiera, decir, claro, que sea que al otro le vetaban y a mí no me vetan, me sentiría un poco así, ¿no? De que yo le caigo bien a Rajoy. Si puedo ser consejero de Economía porque Rajoy me ha dado el visto bueno. Mi pregunta es, ¿tú crees que, bueno, no sé si ayer ya fue nominado el Torra al presidente, hoy, están condicionados de alguna manera en paralizarse un poco y dejar que se cambien las cosas, o vas a seguir intentando el mismo camino que han seguido Puigdemont y todos los de su alrededor? Yo creo que ha cedido ya, ha empezado cediendo. Es la concesión, ¿no? Y el levantamiento del artículo 155. Yo creo que están negociando. No tengo pruebas para argumentarlo, para decirlo. Si me dices, demuéstrame, no te lo puedo demostrar, me huele. Están negociando. Con los exiliados, con los presos, y que esas negociaciones se van a acelerar con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Que lleguen a un acuerdo, que no lleguen a un acuerdo, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé. ¿Que tienen que resolver el tema judicial? Sí. ¿Que le tienen que parar los pies a la Alameda, a Llarena y a todos estos inquisidores? También. Algo tendrán que dar, porque si no, esto... Ahora, que todo esto se estaba metiendo en un callejón sin salida, y que la situación ya era insostenible. Va a seguir siendo insostenible, es decir, esto va a ser un compás de espera. A ver cómo negocian, claro, porque como nosotros no tenemos capacidad de negociación, nosotros como no también, pues un poco a verlas venir. Pero que hay que denunciar si eso no responde a los intereses, pues también. Hay que denunciarlo, o sea, que ese tipo de situación no se puede dar. Este tipo no puede decir, no, como Rajoy no me deja que nombrar a fulanito de consejero de no sé qué, pues entonces no le nombre, ponga menganito. Es un pringao. Es un pringao. Hay que hacer el dimitir. Mi pregunta es la siguiente. Aquí cualquier cosa que escriba en Facebook se va dirigido a estos personajes que se nos definen valor. Por ejemplo, el señor Los Santos dijo que había que bombardear hace 30 años. ¿Qué opinión? Eso lo dijo Espartero en el siglo XIX, que Barcelona había que bombardearlo a 50 veces, ¿no? Claro que eso porque Barcelona ha sido siempre, para España, como Estado, un foco de inestabilidad. No solamente por el movimiento independentista, porque en aquella época, lógicamente, Espartero no se refería a los independentistas, los anarquistas, por muchas cosas, el movimiento obrero. ¿Eso es un delito de odio o no? Los delitos de odio son delitos de odio. Es que ahora, con los delitos de odio ocurre como con el genocidio. Es que han cometido un genocidio. No, perdón, el genocidio es un genocidio. Hay un tratado internacional que define lo que es un genocidio,
es el intento de aniquilamiento de una minoría étnica. El delito de odio va dirigido también para proteger a determinadas minorías. Eso de que cuando llaman, ¡oye, la policía somos hijos de puta! ¡Delito de odio! No, perdón. No tienen idea. Es un delito de odio. Los delitos de odio van en la protección de minorías nacionales, sexuales, religiosas, etc. Eso es un delito de odio. Llamar a cualquier cosa un delito de odio. Ahora bien, el canalla de Jiménez Los Santos. Está grabando. ¿Eh? Está grabando. Está grabando. El canalla de Jiménez Los Santos, la vergüenza de Jiménez Los Santos, y el otro, su colega, el Vidal, que es tal cual. No solamente dijeron eso de los catalanes, lo dijeron de Pilar Manjón. Pilar Manjón es la madre de una persona que fue asesinada en los atentados de Atocha del año 2004, ¿no? Y es presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo de las que Pilar Manjón preside una de esas asociaciones. Y estos sinvergüenzas, canallas y más adjetivos que ahora mismo no tengo en la mano, pero cargaron contra esta mujer, insultándola, despreciándola, menospreciándola, etc. Y ella les metió una denuncia como víctima del terrorismo por humillación a una víctima del terrorismo, los cuales ha habido muchos juicios, uno de ellos es el de Cassandra. Esta mujer fue denunciada por un chiste contra Carlos Blanco es una víctima del terrorismo, Pilar Manjón es una víctima del terrorismo, tanto da humillar a una persona como a otra, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues no. Les absolvieron estos dos sinvergüenzas y le quitaron la razón a una víctima del terrorismo. O sea, que eso de escudarse bajo la capa de las víctimas del terrorismo y pobrecitos y no sé qué, no, cuidado porque hay víctimas y víctimas. Y a ellos solo les interesa defender a los jueces, no a los jueces, a los fiscales, defender a un determinado tipo de víctimas y no a los otros. La explicación que le dijo el fiscal jefe Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Policía Nacional, dijo, claro, es que esto no puede ser delito porque estos señores no tienen relación con una organización terrorista. Ah, vale, pues muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que al año siguiente llega el caso de César Strawberry, que también hace determinados comentarios en Twitter que se considera que son humillación a las víctimas del terrorismo. César Strawberry, que sepamos, no es de ETA, ni de los Grapo, ni de la Yura, ni del Ejército Guerrillero, ni tiene relación con ninguna organización terrorista porque es un cantante. Pues a él sí le condenaron. ¿Cómo se come eso? Que digan una cosa respecto de Jiménez Los Santos y de César Vidal y digan otra cosa completamente distinta respecto de César Strawberry. Bueno, el caso es exactamente igual. Bueno, pues estos son los fiscales que lo dicen así. Que donde dije digo Diego, y si esto no es así, pues será así. Si no así, así, no sé qué. Que hacen lo que les da la gana. Está grabando lo que les da la gana. Peor. Es que son ambas contadas y esto, vamos, que en un caso fue el fiscal jefe que sentó esa doctrina. Vale, ¿eso es la doctrina? Ah, bueno, pues vamos a ver entonces el caso de César Strawberry. ¿Cuál es la doctrina? Pues no, la doctrina es otra. Nada un chimpún, o sea, nada por aquí, nada por allá. La César Strawberry lo conté. La hipoteca de esto, ¿no? Que no puedas hacer nada. Es que funciona así. Es impotencia si tú crees que esos son jueces y que esos son fiscales que están sometidos a la ley y aplicando la ley y que tienen una venda y que no saben que una cosa es Jiménez Los Santos y otra cosa es un cantante mexicano. Sí funciona esto. Porque están para proteger a dos nazis como el Federico Jiménez Los Santos y el César Vidal, que son dos nazis.
Y si esto lo publiques en algún sitio, no es así. Pero claro, el problema no son los nazis, el problema es que hay quien está tapando y encubriendo los crímenes de los nazis, mientras que están condenando a otras personas exactamente por los mismos hechos. Claro, porque el nazi puede ser nazi, o sea, puede haber nazis, como puede haber anarquistas, como puede haber... Hay de todo en la línea del ser. El problema es quien protege a los nazis y condena a los antifascistas. Ese es el problema real. Como el problema de la tortura no es que torturen a un detenido, sino que encima al torturador lo amnistíen, lo indulten, lo asciendan y acabe de general del ejército condecorado y con los galones aquí. Ese es el problema. Es decir, el Estado es cómplice de todos esos crímenes. Estos son funcionarios del Estado. Que hacen con la ley lo que les da la gana como magos con la chistera.